Lo iniciamos con varios movimientos sísmicos en muchas partes del mundo, pero uno que alertó incluso a la región centroamericana es el que ocurrió el 21 de enero pasado al sur de México, específicamente en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. A las 12 del mediodía tembló la tierra. El movimiento telúrico tuvo un epicentro a 57 kilómetros de Mapastepec y a unos 89 kilómetros de la ciudad de Tapachula, de acuerdo a la información del Servicio Geológico de Estados Unidos. Pero no fue el único. 2 meses después, otro sismo de 7.6 grados fue sensible en el estado de Guerrero. Febrero. Una tragedia enlutó a muchas familias del vecino país de Honduras. Al menos 357 personas perdieron la vida en un incendio en la granja penal de Comayagua, en el centro de ese país. Es la mayor tragedia penitenciaria en Latinoamérica en 25 años. Marzo. La llegada del Papa Benedicto XVI a La Habana puso a los cubanos en los ojos del mundo. Su santidad realizó una gira por América Latina que incluyó a la isla. El Papa fue recibido por Raúl Castro, quien en esta ocasión no vistió los colores tradicionales del verde olivo. En el discurso de bienvenida, Castro pidió nuevamente a Estados Unidos que levante el embargo a Cuba. En tanto, el sumo pontífice hizo una visita al poblado de Cobre, donde se ubica la Virgen de la Caridad, patrona de los cubanos. Abril. En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner rompió su silencio sobre la polémica abierta con España, con la peor noticia posible para los intereses de Repsol, la expropiación de GPS. La mandataria hizo oídos sordos a las advertencias lanzadas por el gobierno de Mariano Rajoy y la propia Unión Europea y compareció para anunciar el envío al Senado de un proyecto de ley para que el Estado tomara el control del 51% de la petrolera bajo el argumento de utilidad pública. Mayo. En el viejo continente también hubo cambios importantes en la política. Francois Hollande se convirtió en el segundo presidente socialista de la Quinta República Francesa tras vencer a Nicolas Sarkozy en una de las elecciones que devolvió a la izquierda al poder tras 17 años alejada. Junio. En Egipto, después de la convulsión que se vivió y el fin de un régimen, se celebraron elecciones. La noche del 24 de junio se conoció que Mohamed Morsi se había proclamado como presidente. En su discurso se ha comprometido a respetar todos los tratados internacionales firmados por los anteriores gobiernos. Julio. Sin duda, una de las noticias más vistas por el mundo fue esta: la inauguración de los Juegos Olímpicos Londres 2012. La ceremonia inaugural de los Juegos fue una sorpresa para los preferidos del director de cine Danny Boyle, en la que la tradición de la compañía, el recurso de la revolución industrial y el legado musical y cinematográfico inglés fueron los motores centrales del espectáculo que maravilló al público del Estadio Olímpico y a unos 4.000 millones de televidentes en todo el mundo. Ese mismo mes en México se realizaron elecciones generales. Como todas las encuestas lo apuntaban, este año sería el regreso del PRI a la Casa de los Pinos, así conocida, la sede del Ejecutivo. Enrique Peña Nieto, de 45 años de edad, tras conocer los primeros resultados, dijo que este PRI es una nueva generación, lanzando así un mensaje a los detractores quienes lo acusaban del regreso al pasado. No podemos pasar por alto esta información que usted tuvo de primera mano en TCS Noticias la mañana del 20 de julio. Portando un rifle y con una máscara, un joven de 24 años disparó contra los asistentes de la sala de cine en la localidad de Aurora, en Colorado, Estados Unidos. El incidente ocurrió en el complejo Century, durante el estreno de la película El Caballero de la Noche. 12 muertos y más de 50 heridos fue el saldo. Agosto. Uno de los hombres más famosos del planeta murió. El astronauta Neil Armstrong fue el primero que pisó la Luna. Estaba recién operado para aliviar una obstrucción de las arterias coronarias. A bordo del Apolo 11 llegó a la Luna el 20 de julio de 1969. La madrugada del 25 de agosto, los venezolanos se despertaron con una noticia terrible. Un incendio en la refinería de Amuay dejó al menos 30 trabajadores muertos. La explosión se produjo en 2 tanques y dejó serios daños. Las investigaciones del hecho determinaron una fuga de gas. Septiembre. Los desastres naturales continuaron en diferentes partes del mundo. En la región, Costa Rica sintió la fuerza de la naturaleza. Un terremoto de 7.6 grados en escala de Richter sacudió la península de Nicoya, en la provincia de Guanacaste. Los
Unos días después, el 7 de septiembre, tembló en China. El terremoto de magnitud 5.7 grados sacudió el sur y dejó más de 80 muertos. Hubo además cientos de heridos y numerosos daños materiales. Octubre. En Sudamérica hubo elecciones. En Venezuela iban a decidir si dar un tercer mandato al presidente Hugo Chávez o darían una oportunidad a la oposición con el candidato Enrique Capriles. El 7 de octubre, millones salieron a las urnas para decidir el futuro de esa nación. Antes de la medianoche ya se conocían algunos resultados. Con más del 54% de la votación, Hugo Chávez continuaría en el Palacio de Miraflores. La naturaleza continuó mostrando su poder y naciones poderosas como Estados Unidos no se salvaron. Varios muertos y millones de afectados tras sufrir la mayor tormenta en décadas. En plena campaña presidencial, los contrincantes republicanos y demócratas tuvieron que dejar a un lado las actividades y apoyar a los afectados. El presidente Barack Obama llegó a New Jersey, a la zona afectada, para mostrar su solidaridad y anunciar la ayuda para la reconstrucción. Noviembre. El 6 de noviembre, el mundo presenció una de las elecciones presidenciales más vistas. El demócrata Barack Obama buscaba la reelección. Los republicanos intentaban llegar a la Casa Blanca con Mitt Romney, un exitoso empresario que estuvo a la altura de la contienda, pero al final no pudo con la elección en estados claves. Barack Obama continuaría gobernando Estados Unidos. El gobierno de Colombia y las FARC iniciaron la segunda fase del diálogo de paz, con una negociación que comenzará con el debate de la propiedad de la tierra en ese país. El comienzo de la negociación estuvo precedido por el anuncio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, declarando un alto al fuego unilateral entre el 20 de noviembre de 2012 y el 20 de enero de 2013. Al menos 120 personas murieron calcinadas en una fábrica textil en una planta situada a las afueras de Dhaka, la capital de Bangladesh, según un portavoz de los bomberos. El aparatoso incendio arrasó con el complejo situado en el cinturón industrial de la capital. Antes de finalizar el mes, luego de varias semanas de conflictos en la franja de Gaza entre israelíes y palestinos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se conocía de una votación histórica, la aprobación de la resolución para otorgar a la autonomía palestina el estatus de Estado observador no miembro. Diciembre. Casi un mes y medio alejado de los medios de comunicación y con poca actividad en su cuenta de Twitter, hacía sospechar que el recién electo presidente de Venezuela no estaba pasando por uno de sus mejores momentos, a pesar de los resultados en las urnas. Así fue. El 9 de diciembre, el presidente venezolano Hugo Chávez vuelve a enfrentar la reaparición del cáncer y anuncia un viaje a Cuba para someterse a una operación. En esta ocasión contempla por primera vez un escenario en el que no esté él y pide apoyo para el vicepresidente Nicolás Maduro. Como presidente de la República. Por ahora continúa su recuperación en La Habana. Aún es incierto si estará bien para tomar posesión de su cargo el próximo 10 de enero. En Rusia, una ola de frío que alcanzó en algunas regiones los 30 grados bajo cero dejaba el fin de semana 135 muertos por congelamiento. Es una ola de frío récord que no se registraba desde hace 75 años y que se ha prolongado en diciembre. Las regiones más afectadas es la de Siberia, donde el termómetro ha llegado a estar hasta los 60 grados bajo cero. Pero sin duda este año será recordado por uno de los hechos más repudiados en el mundo, la masacre de Newtown. El 14 de diciembre, Adam Lamsa, un joven de 20 años, entró a la fuerza a la escuela elemental de Sandy Hook y mató a más de 25 personas. La mayoría eran niños que estaban en sus salones de clases. No es la primera vez que ocurre un hecho similar en los Estados Unidos. El presidente Obama condenó la masacre y encargó al vicepresidente Joe Biden una propuesta para el control de las armas. La víspera de Navidad y Nochebuena fue amarga para los familiares de las niñas y niños que murieron esa mañana. Muchos pasaron la Navidad en vigilia honrando la memoria de los chicos. Mauricio Orellana, TCS Noticias.